¿Qué tal, profesor? El día de hoy vamos a explicar un poco cómo desarrollamos el parcial, cómo colocamos o cómo aplicamos el balanceador de carga, cómo creamos un certificado, cómo creamos un dominio, además de que una vez que creamos el WordPress, establecimos diferentes plugins de seguridad y se explicarán también las funciones de cada uno de esos plugins. Ahora, para comenzar, voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. Vamos a establecer un servidor web de Nginx que va a funcionar como un balanceador de carga entre varios servidores de aplicación. Este va a ayudar a distribuir las peticiones que llegan al servidor entre varios servicios para que atiendan consigo y puedan como optimizar el uso de los recursos, aumentar el número de peticiones atendidas por unidad de tiempo, también a reducir la latencia y proporcionar una tolerancia a los fallos. Y esto será posible porque vamos a poder crear un archivo de configuración para Nginx en el que se incluirá diferentes bloques de ubicación específicos de WordPress, los puertos escuchados, los certificados autofirmados y los volúmenes que funcionará para registrar los datos de cada imagen. Bueno, vamos a proceder a mostrar un poco lo que creamos. Esto fue, bueno, antes que nada a ingresar como superusuario. Y ahora sí, vamos a mostrar lo que creamos. Que lo primero que creamos fue un directorio llamado WordPress y ahí se encontrarán los componentes necesarios para que para que el Docker Compose pueda recibir la configuración o los certificados y todo esté como más unificado pues dentro de este directorio. Así que por esa razón decidimos como crear este directorio de WordPress para llevar como un mejor orden pues de las cosas. Así que vamos a ingresar al WordPress para mostrar lo que hay dentro de allí. Aquí está entonces dos directorios. El primero es el directorio donde están los certificados y su firma. Ese lo explicará la compañera Lourdes más adelante. Nginx-config, ahí están las configuraciones para el servidor de Nginx. En este caso, bueno, más adelante explicaré que en el Docker Compose le puse otro nombre que es web server, pero aquí están las configuraciones de ese web server. Entonces, para eso, voy a, voy a mostrar un poco la configuración para que se vea lo que se realizó. Voy a ingresar al servidor de Nginx. Nginx, config. Ahora creo que ya estamos dentro del servidor. El directorio, digo. Ahora sí, aquí está un archivo. Este es el archivo de Nginx, o sea, el archivo de configuración. Y ahí ahí como mencioné, establecer como los bloques de ubicación, el procesamiento de PHP y solicitud de recursos estáticos. Vamos a ver un poco de cómo está compuesto ese archivo. .config. Aquí está. Ya entramos a través del editor de texto y podemos ver un poco de la configuración. Establecer, déjenme borrar esto que se pegó. Técnicos. Ahora sí, se crearon dos servers que son como dos tipos de configuraciones para los diferentes puertos. En el primero se escucha el puerto 80, o sea, en el server name definimos como el nombre del servidor, colocamos que sea el seguridadparcial.com o www.seguridadparcial.com, que es el nombre se puede decir como un dominio para que se pueda ubicar el sitio o el sitio de WordPress. Este location es una directiva de reescritura para dirigir las solicitudes HTTP al directorio root hacia HTTPS, que sería entonces el siguiente server que escucha el puerto 443 SSL HTTP 2. Entonces, en este puerto, de la misma manera, establecía el nombre del servidor, que sería entonces el seguridadparcial.com. Aquí establece este index, que este funciona para definir los archivos que se utilizarán como índices al procesar las solicitudes al servidor Nginx. Entonces, en este caso modificamos el orden de prioridad. Vemos que primero está el index.php, está enfrente del index.html, para que Nginx
priorizo los archivos llamados index.php cuando sea posible. Eso es más bien para que se tome como en consideración primero la parte o sea, de los códigos que se procesen bien y luego tome como prioridad el index.html. Aquí el root es el que nombra el directorio de root para la solicitud del servidor. El directorio, el que se muestra aquí, el -bar-www-html, se crea como punto de montaje para que las instrucciones establecidas en el Docker Compose asegura que los archivos de la versión de WordPress se coloquen dentro de este volumen. Aquí está entonces las ubicaciones de los certificados. Aquí se especifica la ubicación del certificado y aquí el de la llave de ese certificado. Entonces de esa manera puede aparecer el certificado al momento de que se busque el sitio. Aparece una esquina entonces el certificado que se montará. Pues aquí cuando ya se monta el certificado. Luego aquí en el location, en este location, se utiliza la directiva try files para buscar archivos que coincidan con las solicitudes URI o que URI es una identificación e informe de recursos individuales y en lugar de devolver por defecto un estado 404 not found, entonces en vez de eso se pasará el control al archivo index.php de WordPress con los argumentos solicitados. Aquí este location.php es un bloque encargado para el procesamiento PHP y servirá como proxy para las solicitudes a nuestro contenedor WordPress. El proxy es como ya se ha mencionado, es como el que mantiene una comunicación entre el cliente, que es el que va a ingresar a través del dominio, o sea, el que creamos acá, para que se comunique con el servidor y pueda como facilitarle los datos, en este caso el de WordPress, para que pueda tener como acceso. Entonces, como mencioné, se encargará de los procesamientos PHP y servirá como los proxy, como mencioné. Y debido a que utilizamos el WordPress que se basará en la imagen PHP 2.fpm, que explicaremos adelante el uso de por qué utilizamos ese WordPress, también incluiremos opciones de configuración que sean específicas del protocolo FAT-CGI, que es como un protocolo binario para interconectar programas interactivos con un servidor web. En este caso, un bloque. Además, este bloque de ubicación incluye directivas variables y opciones específicas de FAT-CGI que actuarán como proxy para solicitudes a la aplicación de WordPress que se ejecuta en nuestro contenedor de WordPress que se establecerá en el Docker Compose. Vamos a ver un poco. Luego está aquí el location.ht. Bueno, en este bloque se encargará de los archivos .htaccess, ya que Nginx no lo proporciona. La directiva aquí de DNIOL garantiza que los archivos .htaccess nunca se proporcionan a los usuarios, ya que este es un archivo donde se presentan las configuraciones del software de Apache, por eso es mejor como mantenerlo oculto para los usuarios. Y este location, que el último bloque de location es el que desactiva el registro para las solicitudes de activos estáticos digo, y garantiza que estos activos tengan altas condiciones de almacenamiento de caché. Eh, Estos archivos o activos estáticos son como los logos, videos, archivos, JavaScript y CSS, las cuales se agregan dentro de la plantilla de HTML de WordPress. Ahora vamos a salir de la configuración del directorio de configuración y vamos entonces usuario y voy a explicar un poco de cómo se compone el Docker Compose. Y mira, así, bin Docker Compose.yml. Me equivoqué. Docker Compose. Me puse 2M de más. Ahora sí. Bueno, aquí ya estamos dentro de los servicios de
Docker Compose, que no es más bien, no es más que los contenedores que se crearon, todos los contenedores creados en un solo, se podría decir, un solo archivo, y ahí están como las configuraciones de cada uno de ellos. Vamos a comenzar un poco con el servicio de base de datos, que en este caso se llama DB, que incluye una imagen de MySQL 8.0, además de establecer como un nombre contenedor DB para que sea más fácil y no buscarlo por el nombre por el ID que se genera automáticamente. Luego tenemos en Restart, tenemos en Restart como un less stop, que quiere decir que se reinicie, puede reiniciar al menos que se detenga de manera manual y no como que sea permanente, pues, sino que nosotros vamos eh, reiniciar a los contenedores. Environment, aquí están las variables de entorno, se crearon dos variables de entorno, la primera se colocó como nombre WordPress, que establece el nombre de la base de datos, y la segunda, que es MySQL-root-password, es como contraseña se estableció como contraseña root para que se mantenga como un control de acceso a la base de datos de este contenedor. En volumen está el db 2.var-lib-mysql. Este tipo de directorio se crea dentro del contenedor y es como un tipo de directorio de datos estándar para MySQL en la mayoría de las distribuciones. Aquí se van a almacenar los datos y eso hace posible que no se pierdan al momento de cerrar los contenedores, ya que los contenedores solamente los contenedores se pierden los datos una vez que se cierra el contenedor, y por eso es necesario establecer volúmenes para almacenar ese tipo de datos. En Command, esta opción permite este es un comando para anular las instrucciones de CME predeterminada para la imagen. En nuestro caso, añadimos una opción al comando estándar de MySQL de Docker aquí que inicia el servidor de MySQL en el contenedor. Esta opción, esta que se muestra aquí, Default Authentication Plugin, igual a MySQL-native-password, especifica el mecanismo de autentificación que debe regir las nuevas solicitudes de autenticación al servidor, ya que la imagen de WordPress que se colocó, esta, esta de 5.1-fpm-alpin, eh, no son compatibles con la autentificación predeterminada de MySQL, y por ese motivo debemos realizar este ajuste para autenticar al usuario de la base de datos de nuestra aplicación. Y por último está el network, que es como una conexión que especifica nuestros servicios de base de datos que se una a la red app-network y se mantenga una sola red de estos contenedores. Luego vamos al servicio de WordPress, que el Depends On, esta opción garantiza que nuestro contenedor se inicie en orden de dependencia, y el contenedor de WordPress comenzará después del contenedor de DB, que es el de base de datos, ya que nuestra aplicación de WordPress depende de la asistencia de nuestra base de datos y también de los usuarios, por lo que expresa este orden de dependencia que permitirá que nuestra aplicación se inicie de una forma más adecuada. Luego, como imagen tenemos el WordPress 5.1-fpm-alpin. Esta imagen, según lo que leí, garantiza que tenga el procesador PHP-FPM que Nginx requiere para manejar el procesamiento PHP. Esta imagen también es Alpin, derivada del proyecto Alpin Linux, y permite que el tamaño de nuestra imagen sea en general reducido. En Environment tenemos diversos nombres de variables previstas por la imagen de WordPress, tales como WordPress DB User, de Docker DB Host, WordPress DB Password y WordPress DB Name. En la de DB Host será el servidor de MySQL. Por eso establecimos entonces el nombre del servicio de MySQL. Entonces aquí en DB User establecimos que sea root el nombre. También la contraseña para ingresar al WordPress, que sea root.
al organizar el contenedor de WordPress que sea root y el nombre de este contenedor que sea WordPress. O sea, WordPress, el nombre de eh, el mismo valor que especificamos en la definición del servicio de DB con el nombre de WordPress. Sería entonces el mismo que acá. Establecimos el mismo nombre. En Network entonces está, como mencioné anteriormente, para que ambos servidores permitan estar en una sola conexión a la red. Luego está el web server que depende del WordPress. O sea, no podemos tener un engine que funciona como balanceador de carga sin tener otros contenedores. Y entonces este contenedor WordPress es esencial para que este entonces proceda a arrancar. Utilizamos la imagen de Nginx 1.15, 1.12, Alpine Nginx, ya para darle como o sea, aquí utilizamos Alpine, entonces aquí también utilizamos el mismo para que estén como un solo servicio, un solo, una sola imagen Alpine. Entonces, como nombre le pusimos el web server, de la misma manera se reinicia al menos que sea manual. Los puertos, aquí establecimos que escucha dos puertos, que será el 80 y el 80, y el 443. De volúmenes, aquí definimos una combinación de volúmenes nombrados y montados bin, que incluye el volumen de WordPress, que aquí montará el código de nuestra aplicación WordPress en el directorio que mencioné aquí, que está también en el Nginx config que presenté anteriormente, y el que configuraremos como root en nuestro bloque de servidor de Nginx. También está aquí, este es el Nginx que vinculará mediante bin el directorio de configuración que presenté anteriormente en el host con el directorio permanente del contenedor. Esto garantizará que cualquier cambio que realicemos en el archivo host se refleje en el contenedor. O sea, en el archivo que mencioné anteriormente, eso permitirá que lo que se modifique dentro de ese directorio afectará también el contenedor de web server. De la misma manera, bueno, aquí también se me pasó por alto este volumen, que es el que vinculará con el directorio donde se encuentra el certificado autofirmado, de manera que cualquier cambio que se refleje de la misma manera se vea reflejado en el contenedor. También está presente una conexión, una network en la red app-network, app-network. Listo, vamos a bajar un poco para que ya se aprecie también el servidor Redis. Se utilizó la última versión de Redis. Depende también del WordPress. Redis permite como un tipo de servicio de espacio de almacenamiento caché, y permite como que no se tenga que se guarde algún tipo de información dentro de esa memoria y no se tenga como que ingresar directamente a la base de datos cada vez que se requiere algo, sino que ya se cuenta con eso en un almacenamiento caché. Entonces por eso decidimos establecerlo. Es la última versión de Redis. Dependencia depende de WordPress. El nombre del contenedor establecimos que sea el de Redis. De la misma manera, se reinicia una vez que se reinicia el contenedor de forma manual. De comando, bueno, aquí establecimos este comando que permite que se comente Redis en un modo de almacenamiento persistente. Y de volúmenes aquí se almacenan todos los datos de Redis, incluso si el contenedor de Redis se almacena. En Network también está este contenedor, se agrega dentro de la red app-network, y ya aquí entonces todos estos contenedores se manejan en una sola red. Bueno, esto lo establecimos ya que es como parte de una recomendación de un artículo que leí, porque como mencioné, esto permite como un modo de almacenamiento persistente para que se tengan como esos datos que se almacenan, sean como siempre, como dice la palabra, persistente, y no se vea y no se active simplemente cuando el usuario lo requiere, pues, sino que se active, ya esté como activado
de manera ya automática, se podría decir. Entonces, en los volúmenes, ya como mencioné, se estableció el volumen de WordPress, el de el DB Data y el de Redis Data. Y aquí es cuando ya se crea el volumen que mencionamos anteriormente, entonces se almacenan los contenidos eh, dentro de esos volúmenes y no se pierden cuando ya se cierra el contenedor. Y en Network es como una red fuente que se estableció por los usuarios app-network, a través de usuarios que establecimos en cada contenedor y permite la comunicación entre nuestros contenedores, ya que todos estos contenedores se encuentran en un host de dominio de Docker. Por lo tanto, nuestros contenedores de DB, WordPress y web server pueden comunicarse entre sí y solo deben exponer el puerto 80 y 443 para el acceso front-end a la aplicación. Es como, de cierta manera, permite más seguridad, ya que solo se tienen que establecer las medidas de seguridad necesarias en esos dos puertos para evitar cualquier tipo de peligro contra personas que quieren invadir nuestro servidor. Ahora, para el siguiente punto, mi compañera Lourdes Vázquez explicará cómo montamos los certificados, qué comandos se tienen que utilizar para los certificados y hablará un poco también sobre cómo establecimos el dominio de www.seguridadparcial para que entonces se, se pueda como ingresar a la página de WordPress con ese dominio y explicaremos al final un poco de los plugins que utilizamos de seguridad. Ya Lourdes va a proceder a explicar el directorio donde creamos los certificados. Bueno, yo les estaré hablando sobre la instalación del certificado y el Redis. Primero, antes de comenzar, creamos un directorio llamado cert, donde guardamos el certificado y la clave. Ahora les voy a mostrar el directorio. Ya adentro vamos a colocar ls para mostrar el contenido. Aquí podemos ver la llave y el certificado. Procederé a mostrarle el contenido de la llave y del certificado. Para esto, colocaré cat y la llave y luego con el certificado. .catser.key y aquí muestra la llave. Y aquí vemos el certificado. Luego con el siguiente comando que podemos ver acá, le voy a mostrar el comando que utilizamos, que es este. Con este comando necesitamos ingresar a cada uno de los campos de certificado, siendo el más importante el common name, el cual debe coincidir con el nombre del host calificado al servidor. Ahora procederé a comprobar que el certificado esté montado en WordPress. Para esto vamos a salir del directorio. Ok, y ahora vamos a
Ya que comprobamos que el certificado está montado en el WordPress, vamos a proceder a verlo en la página, en el navegador. Para ello entramos a la dirección del parcial. Notamos que el certificado se muestra como no válido por acá, porque lo fabricamos nosotros mismos. Aquí podemos ver que se emitió para nuestra página y fue emitido por nosotros mismos. Ahora procederé a explicar cómo creamos el dominio para conectar con la IP pública de la máquina virtual. Para esto nos vamos a blog de notas. Y lo ejecutamos como administrador. Ya que no soy la administradora desde la máquina del compañero. Desde este punto el compañero va a ingresar o acceder a la ruta que necesitamos para mostrarle lo que hicimos. Primero, vamos a archivo, en abrir y accedemos a la ruta que se muestra acá, System 32. Y colocamos todos los archivos y host y abrimos. Modificamos el archivo host para añadir las líneas de IP pública de la máquina virtual y después el dominio con el que quisimos asociarlo. Y lo guardamos y eso fue todo. Ahora, ¿cómo conectamos el WordPress al Redis? Anteriormente, el compañero incluyó la propiedad depends on en el contenedor con Docker. Lo que hicimos fue establecer la dirección del servidor Redis, ya que Docker se encarga del resto del trabajo. Como anteriormente ya ejecutamos los contenedores con Docker Compose Off, ahora procederemos a confirmar la creación de estos servicios utilizando el siguiente comando. Procedimos a modificar el wp-config.php, ya que es parte de los datos de volumen del WordPress. Para modificarlo, para verlo, entraremos al BIM. Con BIM y el w-config.php. Aquí podemos ver las dos variables en wp-config.php. Acá vemos el wp redis host y cambiamos el nombre o número predeterminado que estaba acá por Redis para que se acoplara mejor al contenedor. Y luego aquí tenemos el WP Cache Key Salt. Este separa las claves de caché de WordPress de otros servicios que podrían usar la misma instancia de Redis. Esto garantiza la unicidad y debe ser de un valor único. Luego de esto, vamos al navegador y accedemos al dominio del servidor. Una vez aquí en el navegador, vamos a loguearnos. Acá
donde dice login, accedemos con el nombre de usuario, que es este, y con la contraseña. Ahora vamos a donde dice complementos, acá en plugin, y vamos a donde dice Redis Object Cache. Ok, vamos a configuración. Y aquí podemos ver que se encuentra habilitado. Y por medio de este plugin o complemento, Redis Object Cache se envían todas las consultas que se hacen a la base de datos de MySQL del WordPress a un servidor de Redis que se encargará de grabarlas en una base de datos en memoria RAM. De esta manera, cuando interactuemos con nuestro sitio web, en lugar de procesar estas consultas una y otra vez, eh, ya que se repiten las mismas muchas veces, podemos simplemente leerlas muy rápido del servidor del Redis, ahorrando el esfuerzo de nuestro servidor web y haciendo muchísimo más rápido la navegación del sitio. Ahora hablaré sobre los complementos o plugins de seguridad. El siguiente lo va a explicar mi compañero Eduardo, que es el All-in-One WP Security and Firewall. Bueno, voy a explicar un poco de qué trata este plugin, All-in-One WP Security Firewall. Bueno, voy a ingresar acá. Está activado ya que teníamos ya los plugins activados antes de presentar. Y vamos a ver los componentes pues, de este plugin. Antes de verificar los complementos o lo que se compone este plugin, voy a explicar un poco de qué trata. Bueno, este es uno de los complementos de mayor capacidad y utilidad. Es un plugin bastante completo, pero a pesar de eso hay que tener cuidado, pues se trata de asuntos delicados. El All-in-One WP se encarga de proteger el panel de administración de WordPress, pero además protege logins, los archivos y sus permisos, asegura acceso a la base de datos, permite bloquear bots y spammers, cuenta con un firewall de aplicación que puede ser configurado para estar en automático manual, creación de copias de seguridad y sistema de recuperación para archivos .htaccess, wp-config, por si sale algo mal, y como por ejemplo también podemos crear una copia de seguridad de la base de datos de este plugin y podemos seleccionar la opción de crear copia. Para esto hay que ir a la opción de Backup Your Database y bueno, a la opción y debe aparecer una opción de crear backup de la base de datos, pero antes podemos modificar, por ejemplo, cada cuánto tiempo queremos que ese backup se realice. Voy a poner cada semana, voy a dejarlo así, y el número de backup o de archivos que se deben crear pues, para mantener ese backup. Entonces, una vez que ya hayamos seleccionado los diferentes tipos de configuración para que se genere el backup de la base de datos, procedemos a guardar la misma. Y ya cuando se guarda, entonces se procede a crear el backup. Déjeme, se está cargando. Ahora sí, se procede a crear el backup de la base de datos y debe aparecer un mensaje de que el backup se ha realizado de manera exitosa. Aquí arriba se muestra que ya se realizó el backup. Esta es una herramienta bastante útil ya que permite como una seguridad de los datos para que no se pierdan.
Además, como mencioné anteriormente, cuenta con diferentes tipos de seguridades, ya que protege los logins, los archivos y permisos. Ahora, voy a mostrar un poco por encima de lo que estoy hablando. Bueno, esta copia, bueno, la copia que se creó, cabe recalcar, es de la base de datos y con esta opción podemos, por ejemplo, guardar dentro de los volúmenes de la base de datos, guardamos ese respaldo y se cuenta como con otra base de datos auxiliar en caso de que se pierda el que ya se creó. Así se cuenta con el respaldo que permite que no se pierdan los datos. Vamos a salir, de salir. Así vamos aquí al backup de htaccess-file. De la misma manera que de base de datos también se puede tener un backup de las configuraciones. Ya para eso tenemos que seleccionar entonces un archivo de htaccess y se puede restaurar. Eh, bueno, hay que tener el archivo, colocarlo aquí y se restaura. Igual para las configuraciones de PHP en el wp-config, de la misma manera también se puede restaurar o crear un backup de la misma y de esa manera se tiene como la información eh, doblemente protegida. Y este es uno de los funcionamientos principales de este tipo de herramientas, además de la seguridad en los logins y en lo que mencioné. Ahora mi compañera Lourdes va a hablar de la última herramienta que instalamos, el último plugin, que es Security. Bueno, yo les voy a hablar sobre Sucuri Security, que es un plugin destinado a complementar la seguridad existente en el sitio. Ofrecen a los usuarios un conjunto de características de seguridad para el sitio web. Algunos de estos son la auditoría de actividad de seguridad, monitoreo de integridad de archivos, escaneo remoto de malware, monitoreo de la lista negra, endurecimiento efectivo de la seguridad, acciones de seguridad posteriores al pirateo y notificaciones de seguridad. Aquí podemos ver que este plugin se encuentra activado en el sitio. Este complemento escanea todo nuestro sitio web en busca de cambios que luego se informan a través de la API en la página de registro de la auditoría. El escáner funciona a diario, pero puede cambiar la frecuencia para cumplir con sus requisitos. Las tareas programadas son reglas registradas en la base de datos por un complemento, un tema o el propio sistema base. Se usan para ejecutar automáticamente acciones definidas en el código cada cierto tiempo. Un buen uso de estas reglas es generar archivos de respaldo de su sitio, ejecutar un escáner de seguridad o eliminar elementos no utilizados como borradores. Y bueno, eso fue toda nuestra presentación del parcial. Aquí pudimos ver o resumir, bueno, hablar un poco sobre el balanceador de carga, cómo se montó certificado dentro del WordPress, además de presentar los plugins de seguridad. Y bueno, eso fue todo y saludos.